Revolución en verde. Capítulo 36. Peculiaridades de la sangre. La ciudad de Osu se extendía ante Kurohiri, que se encontraba en lo alto de una torre de agua junto con Tomura Shigaraki. Los tres últimos Nomu del doctor se encontraban en el tejado, a sus pies, esperando en silencio sus órdenes. Siguiendo las instrucciones de Shigaraki, ya había enviado a los Nomu sin ojos hacia el extremo norte de la ciudad, donde se encontraban la estación principal de tren y la rampa de acceso a la autopista nacional. Shigaraki no había explicado completamente su plan a nadie más que a su sensei, pero Kurohiri asumió que el objetivo era evitar una evacuación y operaciones de socorro a gran escala. La gente aún podría entrar y salir de la ciudad, eso era inevitable, pero esto interrumpiría el uso que la mayoría de la gente originalmente habría pensado dar. El sustantivo había recibido instrucciones de esperar brevemente antes de descontrolarse, así que tenían unos momentos más para prepararse antes de que Osu se sumiera en el caos. Bien, ahora que hemos establecido este nivel en Ironman, vamos a mostrarles a qué se enfrentan. Kurohiri siempre había aprendido la terminología de los videojuegos con bastante rapidez, lo que le había resultado útil al enfrentarse a Shigaraki. Aunque no había oído hablar mucho del término Ironman, este confirmaba su suposición de que el objetivo del primer Nomu era evitar una fuga a gran escala y la llegada de refuerzos. Los tres Nomu adicionales que se encontraban justo debajo de la torre de agua esperaban con gusto su momento de ser liberados sobre la ciudad. Los tres Nomu habían sido construidos, a falta de un término mejor, con algunos de los supervivientes que Kurohiri había evacuado del Aushj. Una parte de él estaba disgustado porque su acto de misericordia había provocado tan directamente su desaparición. El resto de su ser había sido programado para no sentirse molesto en absoluto. Uno de los Nomu medía ahora casi 2,5 metros de altura, como si hubiera sido tallado en granito puro, con músculos que se ondulaban bajo él. 2 brazos adicionales brotaban de su espalda, y cada uno de sus 4 brazos tenía doble articulación en el codo, de modo que la bestia tenía 8 manos en total. La única fractura en la piel de piedra del Nomu estaba en su cráneo, revelando el cerebro de la misma manera que todos los Nomu estándar, incluyendo los que estaban en el tejado esa noche. Otro Nomu era casi lo opuesto, carecía de piel en todo el cráneo. A pesar de ello, un par de ojos demasiado humanos asomaban desde lo profundo de sus cuencas. Su piel grisácea solo destacaba por los destellos ocasionales de luz, como si se reflejaran en partículas metálicas. Aunque este Nomu era más bajo que el primero, seguía midiendo casi 2 metros y era tan musculoso como cualquiera de los otros dos. El último Nomu tenía la piel blanca como la tiza con rayas rojas, algo que se notaba claramente, ya que esta criatura ni siquiera llevaba ropa. Afortunadamente, lo que el doctor le había hecho lo había vuelto completamente asexuado. Kurohiri también supuso que una máquina de matar, casi, descerebrada no necesitaba modestia. A esta desafortunada criatura también le habían reemplazado la mayor parte de la cabeza y el rostro, por lo que parecía haber sido en algún momento un gran aparato de respiración artificial que lo cubría todo, desde la barbilla hasta la nariz, y que solo permitía que un par de ojos negros azabache lo miraran por encima. A continuación, envía a Sparks y Stripes al centro de la ciudad. Ahí es donde estarán la mayoría de los héroes. Podrán demostrar realmente lo que podemos hacer. Finalmente, envía a Rocky al distrito portuario. Golpearemos a la sociedad donde más le duele. Justo en sus cuentas bancarias. Kurohiri podía ver la lógica en los lugares a los que enviar a los Nomu. Un gran ataque a un centro civil, centrado en sembrar el terror y aterrorizar a la población en general, junto con un ataque menor al puerto esencial que albergaba Osu. Sin embargo, un detalle parecía fuera de lugar. No quería preguntar al respecto, pero no tenía elección. Decidió ayudar a su protegido, como estaba programado para hacer. Tomura Shigaraki, ¿no sería más ventajoso enviar a cualquiera de los otros dos Nomu a los puertos? Parece que tendrían una mejora elemental de tipo terreno, mientras que el Nomu que has decidido enviar allí podría recibir ciertas desventajas en esa zona. Lo he pensado, Kurohiri, y créeme cuando te digo que no hay ninguna desventaja para Rocky. Además, Rayas no puede controlar el agua salada y Chispas simplemente sufriría un cortocircuito. El doctor fue muy claro sobre ambas cosas. Kurohiri se sintió preocupado y aliviado de que Shigaraki hubiera pensado tanto en esta operación. Como desees, Tomura Shigaraki. Kurohiri tardó solo un instante en teletransportar a los tres Nomu a sus posiciones. Ellos también habían recibido instrucciones de esperar un instante antes de comenzar su ataque.
Presumiblemente, Shigaraki tenía otra parte de su plan que aún no había revelado. Ahora, nuestras piezas están en su lugar, solo nos quedan algunos ajustes por ajustar antes de que empiece el juego. Shigaraki le dedicó una sonrisa sádica antes de sacar un pequeño trozo de papel rayado de su bolsillo. Necesitaré pequeños portales con estas coordenadas y orientaciones exactas. Lo suficientemente grandes como para que quepa mi mano, pero no mucho más grandes. Kurohiri tomó el papel que le ofrecían y lo miró confundido. En él estaban garabateados una serie de números que no tenían ningún significado para él. Estaba a punto de preguntarle a Shigaraki qué quería decir con coordenadas cuando de repente comprendió, como siempre, exactamente a dónde quería Shigaraki que enviaran los portales. ¿Qué son estos? Logró decir con fuerza. El sensei dijo que tienes una peculiaridad de teletransportación basada en coordenadas, pero que intuyes las coordenadas de donde quiera que quieras ir. Dije que debería ser posible averiguar las coordenadas de lugares que nunca has visitado o visto, y se rió. De buena manera. Kurohiri nunca había visto a All For One reír de buena manera. Ya, veo. Decidió reflexionar sobre qué más desconocía de su don más tarde. Por el momento, simplemente hizo lo que le indicó Shigaraki, abriendo una serie de 10 portales de 2 en 2. Al abrirse los dos primeros, Shigaraki flexionó los dedos antes de meter las manos por ellos. No las introdujo demasiado, solo hasta las muñecas, antes de encontrar resistencia. Pasaron unos segundos antes de que la sacara y señalara con impaciencia el siguiente grupo de portales. Los primeros 4 portales no le dieron a Kurohiri ninguna pista sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, los 2 siguientes coincidieron con el derrumbe de una torre cerca del centro de la ciudad. Al final de los 10 portales, 3 edificios visibles más también habían caído, y una nube de polvo y humo comenzó a cubrir el cielo. ¿Es obra tuya, supongo? Kurohiri ignora la enorme mirada de Shigaraki y espera pacientemente una respuesta verbal. Bien, sí, suspiró Shigaraki. Esos 10 portales conducían a los cimientos de la comisaría local y su anexo más grande, la comisaría local de bomberos y su anexo más grande, 2 de los edificios de apartamentos más grandes de la ciudad, el cuartel general del equipo Idaten y las 3 torres de transmisión de Aeronet en la región. Ahora los héroes deben decidir si van a salvar a los civiles o luchar contra los Nomu, y tendrán que hacerlo sin coordinación ni refuerzos policiales ni de bomberos. Es perfecto. Sensei quería que también limpiara los hospitales, pero quiero asegurarme de que sobrevivan algunas personas para que hablen de cómo los héroes les fallaron esta noche. Kurohiri estaba horrorizado e impresionado. Parecía que la mayor parte de este plan había sido obra de Shigaraki, incluso si había acudido a All For One para obtener la aprobación final. El hecho de que hubiera decidido intencionalmente no destruir los hospitales de la ciudad era increíblemente tranquilizador, demostrando que All For One no tenía el control total sobre su mente. Desafortunadamente, se vio obligado a hablar de nuevo. ¿No querrías también destruir las torres de telefonía de la zona? Los héroes podrían, en principio, usarlas para comunicarse. De alguna manera, Kurohiri sabía que los teléfonos de alta gama que llevaban todos los héroes podían conectarse a redes celulares estándar en caso de urgencia. ¿Cómo y por qué lo sabía? No. La sonrisa de Shigaraki se extendió por todo su rostro, con los ojos abiertos como platos, mientras observaba el caos creciente. Quiero que este nivel se transmita en vivo. Quiero que todo el país sepa que sus queridos héroes no pueden con unos pocos modificadores de dificultad adicionales. Quiero que todos vean exactamente lo que la Liga de Villanos puede hacer. Kurohiri no tenía nada que decir al respecto. En cambio, simplemente observó cómo la ciudad empezaba a arder. Una parte de él, en su interior, gritaba horrorizada ante el desastre. Casi podía oír esa parte de él, mezclada con los gritos de las víctimas de la ciudad. Casi. Wash había decidido introducir a Juzo en el ámbito investigativo del heroísmo para la búsqueda del vampiro de Koenji, sospechoso de varios ataques en los últimos meses, incluyendo el ataque a la tienda de conveniencia durante su primera patrulla. Como héroe de alto rango, Wash y su agencia contaban con cierta experiencia liderando investigaciones. Sin embargo, nunca se habían destacado como una agencia de investigación de primer nivel, a diferencia de héroes de alto rango como Besgeanist y Aux, o incluso héroes de menor rango como Sydney Telle. La razón de esto se hizo evidente rápidamente, al menos para Juzo. Wash tenía muy poca paciencia con los acertijos, y el trabajo de investigación consistía en resolverlos. Cada vez que surgía el más mínimo obstáculo o inconveniente, sus groserías subían de tono.
La primera hora, más o menos, se dedicó a recopilar y revisar las pruebas que la policía había reunido de cada encuentro conocido con el sospechoso. La cifra no era muy alentadora, pero uno de los ayudantes intentó calmar las preocupaciones iniciales de Wash recordándole que habían resuelto casos antiguos con menos información. Esto no impidió que el héroe empezara a murmurar vulgaridades. Desafortunadamente, en este caso, el villano había sido bastante hábil para mantenerse en la sombra y fuera del alcance de las cámaras de seguridad y similares, al menos en los ataques anteriores. Muchas de las primeras víctimas nunca vieron a su atacante. Lo único que unía a algunos de estos casos era la presencia de dos pequeñas heridas en el cuello de cada víctima, que recordaban a la mordedura de un vampiro. Las pocas víctimas que vieron a su agresor nunca lo vieron de frente, pero fue suficiente para determinar que la policía debía buscar a una mujer rubia. Parecía preferir usar uniforme de secundaria, pero ninguna de las víctimas había logrado calcular con certeza su edad. Por lo que sabían, podría haberse vestido con menos edad para despistar a las autoridades. Llamar vampiro a la sospechosa era simplemente una forma irónica de referirse a ella hasta aproximadamente un mes antes, cuando la villana se dejó grabar por primera vez durante un ataque. Había varias similitudes entre este ataque y el que Juzo y Wash sufrieron después. Un ataque desde su escondite, un rápido apuñalamiento seguido de una mordedura en el cuello, y finalmente su desaparición en los callejones de la ciudad. Desde entonces, se habían registrado algunos ataques más en vídeos de vigilancia con poca nitidez, pero el mayor avance en el caso aparentemente se produjo ayer. Mientras Yoro y Musa patrullaba, Cassie encontró a la vampira, pero esta se le escabulló y se topó con su becaria. La vampira no la atacó, sino que robó comida y simplemente huyó. Juzo estaba casi tan sorprendido por el cambio de comportamiento del vampiro como por el nombre de la becaria del informe, Ochako Uraraka. Al parecer, Juzo no era el único estudiante de la UA que estaba obteniendo un poco más de lo esperado de sus prácticas. Las maldiciones de Wash subieron de tono cuando terminaron de revisar todo el material. Maldita sea. ¿Cómo puede haber tan poca información sobre este villano? Algunos de los secuaces asintieron con tristeza. A primera vista, para un villano que llevaba tanto tiempo suelto, era una cantidad de información sorprendentemente escasa. Había un par de casos sin resolver que la policía teorizaba que estaban relacionados con el vampiro, pero sin pruebas reales. A pesar de lo que creía su supervisor, Juzo detectó una tendencia. Una línea argumental que podría ayudarlos de una forma u otra. El primer avistamiento real de la vampira ocurrió en lo que ahora se consideraba su sexto ataque, y el siguiente no se produjo hasta el 10º. Su primera aparición en video fue su 12º ataque, y ahora el episodio con Uraraka ocurrió justo antes del 24º. Además, si bien le había llevado 5 meses acumular 10 ataques, los 10 anteriores habían ocurrido en tan solo las últimas 5 semanas. Algo cambió, dijo Juzo. Sorprendentemente, Wash no maldijo ante la interjección, sino que le indicó que continuara. Se ha vuelto descuidada, sin duda. Si hubiera podido mantenerse alejada de las cámaras durante meses, podría haberlo mantenido. La pregunta es por qué se ha vuelto descuidada. El muy cabrón seguramente se cree intocable, opina Wash. Así que dejó que sus planes se fueran al diablo. A Juzo se le hace un nudo en el estómago al pensar en discrepar con su supervisor. Al fin y al cabo, solo es un estudiante de instituto y Wash tiene muchísima más experiencia lidiando con villanos. La incomodidad que mostraba debió de reflejarse en su rostro, ya que Wash le indicó que compartiera sus pensamientos. Bueno, señor, puede que se esté volviendo arrogante. Creo que, en cambio, se está desesperando. Explícame. ¿Una sola palabra sin groserías contaba como una oración completa? Preguntas para después. Bueno, el hecho es que tanto la cantidad de evidencia como el número de ataques aumentaron al mismo tiempo. El número de ataques podría haber permanecido igual, pero simplemente no teníamos ninguna evidencia de ellos en etapas anteriores de su carrera, mencionó Butterjet, uno de los varios compañeros involucrados en la conversación. Luego habría un cambio en el número de casos sin resolver con el tiempo, pero básicamente se han mantenido iguales en los últimos meses. Juzo estaba cada vez más seguro de tener razón. No sé qué cambió, pero apostaría a que algo ocurrió hace un mes. Joder. Cabrón. El nudo en el estómago de Juzo se hizo más fuerte ante el arrebato de Wash. Ese cabrón de Stein operaba en la misma sala antes de mudarse a Osu. Mierda. La última vez que lo vimos fue hace más o menos un mes. Juzo se relajó un poco. Parecía que Wash se lo tomaba en serio.
Entonces, ¿cuál es la conexión entre ellos? Preguntó otro de los compañeros. Ni puta idea, pero al menos nos da un buen punto de partida. Buen trabajo, Meltdown. En aquel momento, Juzo tuvo que contenerse para no pavonearse ante los elogios. La idea dio lugar a diversas sugerencias e hipótesis sobre dónde podría estar escondido el villano y cuáles serían sus motivaciones. Juzo no había tenido otras ideas innovadoras como esa, pero al menos había logrado contribuir significativamente al debate. Como resultado de su sesión de lluvia de ideas, Wash había trazado un nuevo conjunto de rutas de patrullaje que se centran completamente en las áreas donde creían que el vampiro tendría su guarida. De hecho, muchas de las mismas áreas en las que se había teorizado que Stein estaba acechando. No importaba si ella había estado trabajando con el hombre o simplemente aprovechándose del caos que él causaba, probablemente la encontrarían cerca. Wash lo llevó de nuevo a la patrulla, y Juzo pronto se dio cuenta de que la emoción de su primera patrulla no era la norma en el sector. Su segunda patrulla había sido mucho más tranquila que la primera. De hecho, Wash apenas soltaba palabrotas. Eso, en sí mismo, fue un alivio después del lenguaje que había usado ese hombre ese mismo día. Juzo se había resignado a una noche aburrida cuando algo le llamó la atención. O mejor dicho, alguien. Había un hombre caminando por la calle en dirección contraria a Juzo y Wash que le resultaba terriblemente familiar. Juzo sabía que lo había visto antes, y recientemente. Para empezar, no se parecía a ninguno de los compinches de Wash. Al echar un poco más atrás, Juzo se quedó paralizado. El hombre era una viva imagen del empleado de la tienda de conveniencia de ayer. ¿Lavar? Juzo deseó que su voz fuera más firme. Sí, Meltdown. Aparentemente el hombre notó algo de la inquietud de Juzo, ya que respondió automáticamente a través del sistema de comunicaciones. ¿Cuánto tiempo suele tardar uno en recuperarse de una puñalada como la de ayer? El héroe se giró para mirar a Juzo con una mirada indescifrable desde el interior de su disfraz. Podrían estar de pie en un día, pero probablemente con un dolor terrible. La herida tardaría muchísimo más en sanar por completo. ¿Por qué? Porque la víctima de ayer pasó justo por allí mientras hablabas con ese último fan, maldita sea. ¿Estás seguro? Juzo asintió. Le gustaba pensar que tenía buen ojo para las caras. Mierda. ¿Qué pasa? Aunque no le hacía ninguna gracia que la víctima se hubiera recuperado tras el apuñalamiento, si el único problema era el dolor, parecía que la responsabilidad recaía en él. Porque la maldita víctima de ayer tuvo una reacción de mierda al anestésico que le pusieron los paramédicos. Está en la maldita UCI en observación. Los cabrones del hospital esperaron hasta esta mañana para decírmelo. Quien quiera que acabes de ver no es la maldita víctima. Bueno, supongo que podría haberme equivocado, mucha gente se parecía bastante. Y solo había visto a la víctima una vez, ayer, tras el ataque de un villano. No, Wash sorprendió a Juzo. Ahora mismo no tenemos ninguna otra maldita pista. ¿Hacia dónde se dirigían? Juzo señaló hacia el lugar por donde habían venido. Estamos rastreando a este cabrón. Puede que esto no sea una mierda, pero puede que sea justo lo que necesitamos. Los dos regresaron por donde habían venido, con una nueva urgencia que los empujaba más rápido que antes. A pesar de las advertencias previas de Yoro y Musa sobre tener cuidado con la chica que Ochako había visto la noche anterior, ninguno de los dos la buscaba explícitamente. Yoro y Musa se había asegurado de mencionarlo varias veces. Al parecer, tendrían que sortear trámites burocráticos para unirse oficialmente a la investigación si no hubieran participado en alguno de los crímenes documentados. Y no, el hecho de que Ochako fuera la única que había interactuado con el principal sospechoso de forma no violenta aparentemente no les ayudó a sortear los trámites burocráticos. Por alguna razón. Sin delito, no hay suerte. Yoro y Musa no parecía frustrado por nada de esto, simplemente resignado. Al parecer, varias décadas en el mundo de los héroes podían llevar a ese tipo de reacción. En cualquier caso, el hecho de que no se hubieran unido oficialmente a la investigación no significaba que no irían tras la vampira de Koenji si aparecía. Después de todo, ambos habían tenido un encuentro cercano con ella en una de las rutas habituales de patrulla de Yoro y Musa la noche anterior. Ochako notaba una diferencia en el comportamiento de Yoro y Musa en comparación con el día anterior. Aún se tomaba el tiempo para explicarle su visión del heroísmo y cómo se aplicaba a su trabajo diario, pero era evidente que mantenía al menos la mitad de su atención en los callejones y las oscuras calles laterales.
Más de una vez había ido a buscar por un callejón con Ochako pisándole los talones, buscando un ruido que decía haber oído. Ochako nunca había oído nada, pero no se le escapó que su explicación de esos ruidos, ratos callejeros, era exactamente lo que esperaba la noche anterior. Sin embargo, la cuarta vez que se adentraron en un callejón, Ochako sí oyó algo. Y esta vez, no fue el ruido de un cubo de basura, como la noche anterior. Un hombre gritó, como sorprendido, y el eco resonó por el callejón justo a tiempo para que ambos lo oyeran. ¿Oíste eso, Urabiti? Asintió. Probablemente no sea nada, pero vale la pena echarle un vistazo. Quédate detrás de mí y no hagas ruido. Ochako hizo todo lo posible por guardar silencio, acechando a su supervisor por el callejón. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no lograba ser tan silenciosa como el hombre corpulento, a pesar de la armadura que llevaba. Mientras continuaban por el estrecho callejón, finalmente oyeron una conversación proveniente de las profundidades de los edificios. Aún estaba lo suficientemente lejos como para que Ochako no pudiera distinguir las palabras exactas. Finalmente, el callejón se abrió un poco para formar una especie de patio, alejado de las entradas traseras y de mantenimiento de los edificios de apartamentos circundantes. 5 hombres permanecían en la oscuridad del patio, iluminados únicamente por la luna y la luz ambiental de los edificios circundantes. Era difícil distinguir detalles de ellos con la tenue luz, pero uno parecía ser excepcionalmente alto y ancho, mientras que otros 2 presentaban mutaciones. Uno era una especie de mutación de ave, o quizás un lagarto, mientras que otro tenía rasgos obvios de perro o lobo. Los 3 no mutantes parecían llevar máscaras, pero era difícil distinguirlo en la oscuridad. Ochako se detuvo ante la señal de Yoro y Musa y los 2 observaron y escucharon por un momento. ¿Cuánto? Preguntó el de la posible mutación de ave, con dificultad para pronunciar las palabras. Incluso en su silueta, Ochako percibía una tensión extrema en su lenguaje corporal. 55.000 por un vial, 100.000 por 2 fue la respuesta. Uno de los enmascarados extendió la mano y el perro mutante abrió una maleta, entregándole algo pequeño. Probablemente un vial. También es puro. Entonces, ¿qué será? Quédate quieto. La voz de Yoro y Musa era baja y suave, tanto que incluso Ochako, de pie junto a él, apenas podía oírla. Mientras el trato continuaba, el héroe avanzó sigilosamente, manteniéndose oculto en las sombras. Por desgracia, las orejas del perro mutante no eran solo para presumir. Mientras Yoro y Musa se acercaba sigilosamente, la cabeza del hombre giró directamente hacia donde se escondía el anciano héroe. Yoro y Musa ni siquiera le dio al hombre la oportunidad de dar un grito de alarma antes de disparar contra los narcotraficantes como si le hubieran disparado desde un cañón. Un martillo de guerra espectral apareció en sus manos al golpear primero al hombre más grande presente, impactándolo con fuerza en las costillas y derribándolo al suelo. Ante eso, los 4 hombres restantes entraron en acción. Los 2 hombres no mutados se sobresaltaron, pues no habían visto a Yoro y Musa antes, pero se recompusieron rápidamente y buscaron sus armas. El tenso mutante pájaro o lagarto se giró de inmediato para huir, saltando sobre una de las paredes y trepando por la superficie. Vaya, probablemente un mutante lagarto entonces. El martillo de guerra de Yoro y Musa se deformó y se transformó inmediatamente en un bastón, y lo blandió contra el perro mutante, primero arrodillado, antes de propinarle un golpe seco en la cabeza. La maleta cayó al suelo con estrépito justo un instante antes de que el matón la siguiera, inconsciente. Sin embargo, cuando Yoro y Musa se volvió hacia los 2 últimos matones, sonó un disparo y a Ochako se le cortó la respiración. Uno de ellos había sacado una pistola y le había disparado a Yoro y Musa a quemarropa. La bala impactó en el don de Yoro y Musa a escasos centímetros de su cuerpo. Había transformado su bastón espectral en un escudo torre casi al instante para bloquear la primera bala. Ochako ignoró la pregunta inmediata de cómo un escudo contaba como arma para su don. En cambio, observó cómo Yoro y Musa se abalanzaba sobre los 2 hombres que quedaban en pie, usando su escudo para derribarlos al suelo. Eso respondió a su pregunta sobre el uso de escudos como armas. Yoro y Musa alzó las manos, y el escudo se transformó en un bastón para incapacitar a los 2 hombres tendidos frente a él. Sin embargo, antes de que pudiera bajar el bastón, el bruto al que había derribado al principio se abalanzó sobre él por detrás. A pesar del tremendo martillazo que lo había derribado antes, el hombre corpulento parecía completamente impasible. Logró sujetar los brazos de Yoro y Musa por debajo, levantándolo del suelo como si no pesara nada.
Musa, para su crédito, no se dejó llevar por esto. Atacó al hombre que lo sostenía con una serie de patadas en las rodillas y costillas, donde ya había recibido el golpe. El hombre más grande tropezó, pero mantuvo a Musa agarrado, al menos por el momento. De hecho, parecía que su agarre sobre el héroe se fortalecía. Mientras el villano con cabeza de perro permanecía inconsciente en el suelo, los otros dos se levantaron, recuperando sus pistolas de donde Musa los había derribado. Justo cuando Ochako estaba a punto de salir de entre las sombras, aunque solo fuera para distraer a Musa y darle la oportunidad de escapar de la llave de su misión que lo tenía sujeto, alguien más lo hizo por ella. Un hombre con uniforme de tienda irrumpió repentinamente en el patio, derribando varios contenedores de basura metálicos y paralizado por la sorpresa ante la melee que se desataba frente a él. Hubo una breve pausa en la pelea cuando los 4 combatientes se dieron cuenta de que no estaban solos. Musa fue el primero en sobreponerse a la sorpresa y aprovechó el breve aflojamiento del hombre corpulento que lo agarraba. El héroe se zafó del agarre y blandió la mano, transformando su arma de nuevo en un martillo, esta vez apuntando a la cabeza del hombre corpulento. Ochako hizo una mueca cuando el martillo impactó con un golpe sordo. El hombre corpulento cayó, completamente inconsciente, y a pesar de su violencia, Ochako deseó desesperadamente no haber visto a su supervisor matar a un hombre. Los 2 villanos restantes comenzaron a retroceder, ahora ambos blandiendo pistolas, apuntando al intruso. Sin siquiera pensarlo, Ochako salió de su escondite, agarró al hombre del brazo y lo alejó del campo de batalla. Se oyeron disparos, pero las balas se detuvieron en seco al chocar con el escudo de Musa. Mientras Ochako apartaba al hombre, se dio cuenta de que tenía el brazo mojado en el punto donde lo agarraba. Los sonidos de la pelea se desvanecían rápidamente tras ellos. Musa era peligroso en combate cuerpo a cuerpo, después de todo, pero a Ochako le preocupaba que el civil hubiera recibido una bala en el fuego cruzado. ¿Estás herido?, preguntó Ochako al darse la vuelta. Esperaba encontrar sangre en el brazo del hombre. En cambio, lo encontró cubierto de un lodo gris. De hecho, todo el cuerpo del hombre estaba cubierto de ese mismo lodo gris, deslizándose lentamente por su cuerpo. Unos ojos dorados lo miraron fijamente, brillando con los destellos de luz en la distancia, mientras el resto del rostro del hombre se disolvía en ese mismo lodo gris. El miedo se apoderó de sus ojos mientras el hombre se apartaba, y el lodo en su brazo le facilitó zafarse del agarre de Ochako. Mientras el hombre corría, Ochako pudo ver cómo el lodo caía y revelaba debajo un cuerpo femenino mucho más pequeño. Una vez más, sin pensarlo, Ochako corrió tras ella. Esos ojos eran los mismos que había visto en la chica de ayer, y Ochako quería asegurarse de que estuviera bien. Miko corrió, sintiendo su propio hambre pisándole los talones. A veces sentía que había estado huyendo de su hambre toda la vida. El único momento en que se había sentido libre, en que se había sentido satisfecha, había sido durante los pocos meses que había pasado con el señor Stein. Stein no era un buen hombre, ni mucho menos, pero había compartido su comida y agua con Miko. Y lo que es más importante, había compartido sangre con ella. Probablemente fue la única vez en su vida que realmente no había pasado hambre. De alguna manera, el asesino, y Miko sabía que era un asesino, simplemente no le importaba, supo de inmediato que su don la obligaba a beber sangre. Y no le importó. Eso en sí mismo fue una revelación para Miko. La primera vez que le lanzó una bolsa de sangre y le dijo que bebiera fue la primera vez que alguien le dio sangre libremente. Pero ahora se había ido, simplemente había desaparecido una noche. Claro, sabía más o menos a dónde había ido, pero ya era bastante difícil encontrarlo una vez. Era obvio que no quería que lo siguiera. La había abandonado como a todos los demás en su vida. Hacía tiempo que había decidido matarlo, así que no le sorprendió especialmente el abandono. Miko continuó corriendo, el recuerdo de sus ojos marrones arrugados por la preocupación inundaba su cabeza. Le gustaba pensar que podía comprender bien a las personas con solo mirarlas, sobre todo a los ojos. Todos decían que los ojos eran la puerta del alma, y Miko lo creía. Había una diferencia entre la mayoría de la gente y los pocos que le ofrecían dinero o comida en la calle. Así como había una diferencia entre la mayoría de la gente y quienes llamarían a la policía o la acusarían de ser un héroe por el simple hecho de existir. Miko necesitaba encontrar a los primeros y evitar a los segundos a toda costa. Transformarse a menudo le daba un poco más de libertad, pero seguía desconfiando de la mayoría de la gente. Esta chica la había visto en su forma verdadera 2 veces, y la mirada profunda en sus ojos no había cambiado ni una sola vez.
Himiko estaba enamorada. Himiko reprimió esa emoción sin piedad. No era amor. Fue un error. La única otra persona que la había hecho sentir así era Saito. Saito puro y heroico. Saito había tenido ojos bondadosos, pero no era eso lo que Himiko recordaba. Solo recordaba sus ojos apagados y sin vida después de que le succionara toda la sangre. Su sangre había sido deliciosa. Siendo Saito, sentir cada centímetro suculento de su cuerpo como propio había sido aún más delicioso. Pero Himiko ya no podía. Se había quedado sin sangre, después de todo. Y no había forma de conseguir más, no con Saito muerto. No podía permitirse volver a hacer eso, enamorarse y perder su medio para ser su amante. Himiko llegó al refugio improvisado en el que había estado durmiendo durante las últimas semanas e hizo un inventario de sus limitadas pertenencias. Su viejo uniforme de secundaria, un par de cortadores de cajas y una pila de trapos que usaba como manta cuando hacía demasiado frío, todo almacenado dentro de una gran caja de cartón. Incluso con lo rápido que había corrido, probablemente no tuvo tiempo de vestirse antes de que el héroe de los amables ojos marrones la alcanzara. A Himiko no le importaba estar desnuda, amaba su cuerpo, pero así llamaría más la atención. Además de su ropa, de ninguna manera iba a dejar atrás sus cúteres. Sin embargo, los trapos y las cajas eran fáciles de encontrar si sabías lo que hacías. Sin embargo, antes de que pudiera hacer más que coger uno de sus cuchillos, Himiko oyó pasos y una respiración agitada a sus espaldas. Su corazón se aceleró y se giró, sosteniendo uno de sus preciados cuchillos frente a ella para defenderse del héroe. Himiko, inconscientemente, apretó los dientes y retrocedió cuando la familiar melena castaña entró en el callejón sin salida donde se encontraba su guarida. Para su crédito, la heroína ni siquiera miró el cuchillo, manteniendo la mirada fija en la de Himiko. Himiko se ahogaba en esos ojos. Había tanta calidez, cariño y comprensión flotando en ellos. El deseo de ayudar se reflejaba en el rostro de la heroína, y Himiko se hundió aún más en el amor. La chica hablaba, pero Himiko no escuchaba, dividida entre exultarse con el tono de su voz o escapar lo más rápido posible. Finalmente, Himiko logró apartar la mirada de los ojos marrones del héroe para intentar evaluar la situación. Sin embargo, el disfraz y el cuerpo de la chica la distrajeron de inmediato. La primera vez que se vieron, Himiko se fijó en el ceñido traje que llevaba la chica. Sería imposible no notarlo. Esta vez, sin embargo, Himiko pudo apreciar con exactitud lo tonificada y perfectamente proporcionada que estaba la chica. Más allá de eso, el deseo de ayudarla, de protegerla, estaba grabado en cada detalle de su postura. Himiko no podía negar cada vez más que la amaba. Y si lo que veía era una indicación, a Himiko le encantaría ser esa chica. Himiko se contuvo para no saltar hacia adelante e intentar beber la sangre de la chica en ese preciso instante. ¡No! No matar. Si la chica muere, Himiko se quedará sin sangre algún día. Eso era inaceptable. Desafortunadamente para sus posibilidades de escapar, Himiko se dejó distraer lo suficiente como para que aparecieran más héroes. Dos que reconoció y uno que no. Era raro que alguien no reconociera a Yoro y Musa Iwash, dos de los héroes más publicitados del país. Urabiti. Aléjate del villano. La voz de Yoro y Musa era como grava, pero Himiko se regocijó con su voz. Urabiti. Tenía un nombre. Un nombre de héroe, pero mejor que nada. Himiko estaba enamorada de Urabiti. Fue entonces cuando Himiko notó la espada fantasmal en la mano de Yoro y Musa y el brillo severo en sus ojos bajo la máscara. Los otros dos héroes llevaban disfraces que les ocultaban el rostro, pero lo que Himiko vio en el rostro de Yoro y Musa ya era bastante malo. Un juicio severo fue todo lo que Himiko vio en sus ojos, y supo que, en el fondo, él la encontraba deficiente. Parpadeó, y Urabiti se interpuso de repente entre ella y el anciano héroe, con los brazos abiertos. La irritación se reflejó en los ojos de Yoro y Musa, e incluso desde atrás, Himiko vio a Urabiti apretar la mandíbula con determinación. Discutían sobre algo, pero Himiko no se atrevía a prestar atención a sus palabras. Sabía que era señal de que el cansancio y el hambre la estaban afectando, pero solo podía concentrarse en Urabiti. Su espalda musculosa. Su postura de principios para proteger a Himiko. Su cuello suculento, su yugular palpitando con sangre fresca, deliciosa y hermosa. Ríos de sangre roja, aún más deliciosos por pertenecer a este ángel guerrero. Esta valquiria descendió de lo alto para protegerla. Fue la apertura de los ojos de Yoro y Musa lo que le permitió a Himiko saber que se había movido, arrastrándose hacia Urabiti, preparándose para morder. ¡No!
Maldita Himiko. Necesitaba algo para salvar la situación. Verás, ella también estaba a punto de atacarte. Las palabras de Yoro y Musa finalmente desataron la confusión de Himiko, quien miró hacia donde estaba. Urabiti la observaba de nuevo, con confusión mezclada con preocupación, pero curiosamente, sin miedo. Ustedes dos, internos, deberían irse. Wash y yo nos encargaremos de esto. No. Era el peor de los casos. Entonces no volvería a ver a Urabiti. Himiko dio otro paso hacia ella, intentando esconderse de la mirada despiadada de Yoro y Musa. De los otros dos héroes, el otro supuesto becario tuvo la gentileza de al menos parecer incómodo con su lenguaje corporal. Mírala, está desnuda y aterrorizada. Protestó Urabiti. Se merece al menos la oportunidad de vestirse, por Dios. Himiko había olvidado sinceramente que estaba desnuda. Aún así, la preocupación de Urabiti solo la hacía cada vez más querida. Himiko apenas hablaba últimamente, y sus cuerdas vocales protestaron por su repentino uso. Me quedaré. Y vendré en silencio. Mientras Urabiti se quede. Se hizo un silencio incómodo. La incomodidad se agravó cuando Yoro y Musa y Wash mantuvieron una breve conversación completamente en lenguaje de señas. Sin embargo, al final, el anciano héroe suspiró y asintió. Himiko estaba encantada. Había temido a los héroes durante tanto tiempo, pero si tenían que dejarse engañar por ellos, al menos sería Urabiti. Su heroína, vestida de rosa y negro. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de verla ensangrentada. En medio de su obsesión con Urabiti, Himiko no volvió a mirar a Yoro y Musa a los ojos. Si lo hubiera hecho, habría visto que su juicio severo no había cambiado, ni siquiera cuando él aceptó la ayuda de Urabiti. La primera señal que Yosetsu notó de que algo andaba mal fue que Rocklock se detuvo repentinamente en medio de una cuadra, con la mano en la oreja. Al mirar a su alrededor, no pareció que hubiera nada malo al instante. La gente seguía merodeando, aunque no demasiada dada la hora y la ubicación. Rocklock había dirigido su patrullaje lejos del centro de la ciudad, hacia las afueras del distrito, tras su encuentro con Endeavor. La segunda señal de que algo andaba mal fue mucho más obvia. El repentino derrumbe de la torre de la agencia del equipo Idaten, a unas 5 manzanas de distancia. En el lado norte del distrito, la torre se podía ver desde casi cualquier punto, y Rocklock había estado usando la luna creciente plateada en lo alto de la torre Idaten como punto de referencia para su patrulla. El rugido del edificio al derrumbarse ahogó momentáneamente cualquier otro sonido, resonando y rebotando entre los edificios, antes de extinguirse, dejando las calles en un silencio inquietante. Todos los peatones que habían estado en la calle contemplaron el espacio repentinamente vacío en el horizonte que antes pertenecía al logotipo de la agencia de héroes. A lo lejos, más allá del polvo levantado por el derrumbe, Yosetsu pudo ver el resplandor revelador de los incendios que se iniciaban a lo lejos. Tras un momento, Yosetsu apartó la mirada del desastre que se desarrollaba ante él para echar un vistazo a Rocklock. Su supervisor le había dejado muy claro que, si se hubiera salido con la suya, Yosetsu no habría estado presente en nada más complejo que un robo de bolso. Sin embargo, se trataba de una emergencia grave, y el rescate urbano era en lo que Yosetsu quería especializarse. Rocklock tenía la mano en la oreja, con el rostro serio, mientras jugaba con su dispositivo de comunicación, lo que no le infundía confianza. Erroneta caído. Antes de que cayera, se reportaron al menos 3 avistamientos de Nomu, anunció Rocklock, y a Yosetsu se le encogió el estómago. Solo había tenido una breve interacción con un Nomu antes de desmayarse en la USG, pero a juzgar por las experiencias de sus compañeros, no tenía muchas ganas de volver a verlos. Este es un ataque coordinado, y no voy a involucrar a un estudiante de primer año en un ataque de villanos tan peligroso. Pero, Yosetsu se preparó para argumentar que quería ayudar, pero Rocklock lo interrumpió. No, sin discutir. Hay una comisaría a 3 cuadras. Los dejaré allí antes de ir a ayudar con el rescate. Síganme, rápido. Sin esperar respuesta, Rocklock echó a correr, alejándose del edificio derrumbado. Tras un momento de vacilación, con el corazón destrozado por ignorar a su supervisor y correr a la torre Idaten derribada para rescatar a los supervivientes, Yosetsu siguió a Rocklock a regañadientes. Presumiblemente, para ganar tiempo, Rocklock se agachó por un callejón, esquivando contenedores de basura y otros desechos. Yosetsu era algo menos ágil, y Rocklock redujo la velocidad para que lo alcanzara, girándose para animarlo a avanzar más rápido. Fue una suerte que lo hiciera, pues solo un ligero giro de su cuerpo evitó que Stein lo matara en el acto.
En cambio, cuando Stein cayó con la espada por delante sobre Rocklock, su katana impactó al héroe en el hombro, perforándole un pulmón, pero nada que fuera inmediatamente fatal. Rocklock, a pesar de haber sido sorprendido, reaccionó al instante, cayendo al suelo con el golpe para amortiguar su impacto. Mientras Stein desenvainaba la katana, Rocklock rodó hacia una pared, usando su don para contener la hemorragia de su hombro lo mejor que pudo. Puede que lo tomara por sorpresa, pero seguía siendo un héroe profesional veterano que había luchado duro para llegar hasta donde estaba. ¡Qué lástima! Había planeado sacrificar a los nativos esta noche, pero no puedo pasar por alto la magnitud de la falsificación que acabas de demostrar. Cobarde. Huyendo de los necesitados. Has sido juzgado y hallado incompetente, Rocklock. Predicó Stein mientras Rocklock se ponía de pie lentamente. Justo cuando el héroe se ponía de pie, Stein lamió la sangre de su espada y Rocklock cayó al suelo, incapaz de moverse, con la sangre manando de su boca. ¡Corre! ¡Corre ya! Gruñó Rocklock hacia Yosetsu. ¡Rocklock! Gritó Yosetsu sin poder evitarlo al ver el cuerpo inmóvil de su mentor. Con un revés despectivo, casi casual, Stein le lanzó un cuchillo directamente a Yosetsu, golpeándolo en la rodilla izquierda. El dolor que se apoderó de la pierna de Yosetsu fue terrible, casi causándole la caída, apoyándose por poco en la pared del callejón. Eres tan joven que tu chispa de heroísmo aún no se ha apagado. Sería una lástima que tuviera que sacrificarte también. Quédate ahí. Estarás bien con el tratamiento médico. Si decides interferir, no me hago responsable de mis actos. Stein se dirigió hacia Rocklock, con la katana lista. Por un instante, Yosetsu solo pudo ver el miedo en los ojos de Rocklock. No era solo el terror de un hombre que enfrentaba su muerte inminente. Era más profundo, mezclado con tristeza. El dolor de un hombre que sabía que su hijo crecería sin padre. Yosetsu no pudo soportarlo. Se agachó y extendió su don, soldando las botas de Stein al pavimento. Tiene familia, maldito monstruo. ¿Le quitarías un padre a un hijo, maldito loco? Tras ponerse las botas y observarlas con curiosidad, Stein fijó su mirada en Yosetsu. El odio puro en sus ojos lo dejó paralizado. Con más razón debería morir. Dijo Stein con desdén. Una familia es una distracción, un lujo que los verdaderos héroes jamás deberían permitirse. El poder absoluto es el estándar con el que se debe medir a todos los héroes. Estás jodidamente loco. Quizás. Stein chasqueó la muñeca y otro cuchillo arrojadizo se clavó en Yosetsu, esta vez en su mano derecha. Esta vez, el dolor hizo caer a Yosetsu sobre su rodilla sana, todavía recostado contra la pared. Pero has demostrado la semilla del verdadero heroísmo, protegiendo sin importarte tu propio bienestar. Es una pena que hayas decidido interponerte entre un impostor y yo. Por eso, morirás, pero morirás con más honor que la mayoría. Es un niño. Rocklock logró decir con voz débil y sangre corriéndole por la barbilla. Mátenme si es necesario, pero déjenlo ir. Stein ignoró rotundamente al héroe paralizado, agachándose para desatarle las botas y sacarle los pies descalzos. Luchando contra el dolor, Yosetsu se preparó para volver a atar al asesino en serie al suelo, esta vez por los pies descalzos. Nunca tuvo la oportunidad, ya que Stein saltó de su posición sobre las botas a un cubo de basura, de una pared a una escalera de incendios. El dolor en su mano derecha era tan intenso que no pudo rastrear al asesino en serie lo suficientemente rápido como para usar su don en ninguna de las superficies que tocó antes de que Stein pasara a la siguiente. Maldita sea, quédate quieto un segundo. Gritó Yosetsu, más por frustración y dolor que por cualquier otra cosa. Un instante después, Stein aterrizó justo frente a él, con los ojos encendidos. Por instinto, Yosetsu se impulsó hacia atrás con su pierna sana y cayó al suelo de forma poco elegante. Sin embargo, se consideró afortunado, pues escapó del ataque de Stein con solo un corte en el pecho, lo suficientemente profundo como para atravesar su peto acolchado y sangrar un poco. Stein, sin embargo, no avanzó hacia Yosetsu, sino que se llevó la espada a los labios y la lamió de nuevo. Inmediatamente, el cuerpo de Yosetsu se paralizó, solo su boca aún podía moverse. Debía ser su don, algún tipo de parálisis sanguínea. Pero no importaba, porque Yosetsu había perdido su oportunidad. Stein aún podía moverse. En cualquier momento, sin duda daría un paso adelante y remataría el trabajo. Curiosamente, Stein permaneció donde estaba. Interesante. Al menos tienes los instintos de un auténtico héroe. Yosetsu miró desafiante a Stein, sin querer apartar la mirada de su inminente destino.
te has ganado una última oportunidad. No la desperdicies. Dicho esto, Stein se giró de nuevo y regresó a Rocklock con paso decidido. Sin embargo, este impostor no recibirá la misma cortesía. Muere ahora. Por mucho que Yosetsu se esforzara, no lograba liberarse del don del hombre. Apenas sentía la mano derecha, y la izquierda no estaba en condiciones de tocar el suelo y detener a Stein. En cambio, intentó lo que no había logrado en su entrenamiento anterior con bloqueo de roca. Con toda la fuerza que le quedaba, intentó soldar a Stein al aire. Yosetsu tomó todo lo que le quedaba y lo impulsó hacia su mano izquierda, dispuesto con todas sus fuerzas a detener a Stein en seco. Por un instante sintió que algo se atascaba, la típica señal de que lo había logrado. Stein incluso se detuvo a mitad de camino, repentinamente incapaz de moverse. Durante 2 segundos Yosetsu logró sujetar al asesino en serie. Entonces, la cabeza le estalló de dolor y empezó a sangrar por la nariz, los ojos y los oídos. A través de la visión borrosa por la sangre, Yosetsu apenas pudo distinguir a Stein continuar su marcha hacia Rocklock mientras perdía el control sobre su don. Frente a Izuku se encontraba algo que creía no volver a ver: el gnomo sin ojos de luz. Había algunas diferencias, es cierto, en la longitud de sus brazos y las delgadas protuberancias metálicas de la parte posterior de sus codos, pero era inconfundible el aura de extrañeza que desprendía. Por un instante, Izuku solo pudo recordar a Luz, el olor a sangre en el aire, la sensación de los huesos de ese mismo gnomo rompiéndose bajo su puño. Por suerte, por el momento, simplemente permanecía inmóvil, aparentemente esperando una orden. Gran Torino, al menos, no tuvo tales escrúpulos y usó su don para patear la puerta del auto y salir disparado tan rápido como pudo. Sal del coche. Ahora. Sir Nickteye habló con calma desde el asiento delantero, desabrochándose el cinturón y saliendo con serenidad. Eso bastó para sacar a Izuku de su asombro y devolverlo a la realidad. No era el Ausg. Había espacio para evacuar si era necesario y muchas oportunidades para pedir ayuda cuando fuera necesario. Tomándoselo en serio e ignorando el dolor de cabeza, Izuku imitó a Sir Nickteye y salió del coche con serenidad, adoptando una postura de combate sencilla junto a él. Su entrenamiento de esa mañana solo había ido un poco mejor para Izuku que su entrenamiento contra Gran Torino. No había tenido más éxito en asestarle un golpe certero al hombre alto y desgarbado que contra el veterano profesional, pero había recibido muchas menos patadas. Por el momento, Izuku lo daba por una victoria. No, chaval, dijo Gran Torino desde su posición en el techo del coche. Esto es serio. Estás de servicio civil. Asegúrate de que todos estén a una distancia prudencial. No sabemos qué planea hacer este tipo. Usa tu don para ponerlos a salvo, si es necesario. Ya peleé con él. Puedo ayudarte. Intentó replicar Izuku. Serás de mayor ayuda para asegurarte de que los civiles no se acerquen demasiado a nosotros, añadió Sir Nickteye, con un atisbo de tensión acechando bajo su tono firme. Nosotros, lo que el héroe estaba a punto de decir fue interrumpido por el repentino movimiento del gnomo frente a ellos. Levantó el brazo derecho y la púa de la parte posterior de su codo se disparó hacia adelante, brotando finalmente del centro de su palma. El gnomo atravesó un coche vacío cercano con la púa, levantándolo con facilidad y lanzándolo hacia la rampa de salida de la autopista cercana. El clavo presumiblemente perforó el tanque de gasolina del coche, al caer en una bola de fuego explosiva, provocando el caos inmediato en la carretera. Fue como si se hubiera roto un hechizo, y los civiles del McDonald's cercano comenzaron a entrar en pánico, saliendo del edificio en masa y alejándose del gnomo. Asegúrate de que estén a salvo. Dicho esto, Gran Torino se fue, asestando una patada en la cabeza del gnomo más rápido de lo que Izuku pudo seguir. La cabeza de la bestia se echó hacia atrás y giró casi 180 grados con un crujido audible, pero simplemente giró el resto de su cuerpo para alinearse con la cabeza, con músculos y huesos visiblemente reacomodándose bajo la piel. Ignorando a Gran Torino, la bestia se acercó a un segundo coche, pero Sir Nickteye estaba allí, lanzando varios de sus sellos lastrados al brazo del gnomo con la fuerza suficiente para romperlo en varios puntos. La monstruosidad sin ojos pareció brevemente confundida sobre por qué su brazo no funcionaba correctamente antes de lanzarse hacia Sir Nickteye y Gran Torino, obligando a los dos héroes a alejarse. Mientras tanto, Izuku se concentraba en alejar lo mejor posible a los civiles en pánico de la pelea que se desarrollaba frente a ellos. Gran Torino atacaba al gnomo con impunidad, pero ninguno de sus ataques parecía causar daño permanente.
Sir Teye estaba en peores condiciones, pues solo sus sellos lastrados podían frenar momentáneamente a la criatura. Por suerte, ambos eran muy hábiles esquivando, ya que un solo golpe del gnomo probablemente sería suficiente para incapacitarlos o matarlos. Y no eran solo puñetazos lo que ambos esquivaban. El gnomo usaba con gusto las púas de sus brazos para ampliar su alcance o para lanzar coches a los dos héroes que lo rodeaban. Varios de esos coches habían explotado al impactar contra los edificios circundantes, lo que hizo que Izuku se preguntara si el gnomo estaba perforando tanques de gasolina a propósito o si era solo una coincidencia. Mientras Izuku alejaba a los trabajadores y clientes del campo de batalla, que crecía rápidamente, vio a más de uno estremecerse ante la creciente destrucción a sus espaldas. Aunque la mayoría de los civiles habían seguido sus instrucciones a gritos y habían evacuado la zona a pie, al mirar atrás, Izuku descubrió que uno de ellos había decidido escapar hacia su coche. Estaba al otro lado del McDonald's de donde el gnomo estaba arrasando, así que aún no había sido usado como munición en la refriega. Izuku supuso que comprendería que llegaran al coche e intentaran escapar más rápido. Lo que no entendía era por qué el conductor había decidido escapar del caos conduciendo hacia el gnomo. Izuku aumentó su don al 12% para correr hacia el coche e intentar convencer al conductor de que se alejara del monstruo furioso. No fue lo suficientemente rápido. El gnomo disparó un pincho contra el coche, atravesándolo y arrojándolo junto con su conductor, que gritaba, hacia Gran Torino. El anciano héroe logró esquivarlo fácilmente, pero ni él ni Sir Teye pudieron detener el coche y salvar a su conductor. Así que Izuku se movió. Impulsándose con una fracción considerable de la energía acumulada en Fajin, Izuku logró superar fácilmente al coche volador y aterrizar frente a él, cerca de donde estaba a punto de aterrizar. Izuku se preparó y extendió su anforol tan alto como se atrevió, hasta el 15%. El coche se desplomó al golpearle las manos, ya que gran parte del impacto fue amortiguado por el diseño del vehículo. Izuku fue empujado ligeramente hacia atrás por el impacto, pero logró detener el coche antes de que se estrellara contra el suelo y rodara. Pronto se hizo evidente que el tanque de gasolina había sido perforado de nuevo, ya que la gasolina comenzó a acumularse en el suelo bajo el coche. Izuku bajó el coche y arrancó la puerta del conductor. El depósito de gasolina estaba perforado y la mayor parte del frontal del coche estaba destrozado cuando Izuku lo atrapó. Quitar la puerta no iba a aumentar significativamente los daños. El airbag se había desplegado y el conductor yacía sobre él, aparentemente todavía en shock psicológico, pero físicamente sano. Una repentina interrupción en el ruido de fondo de la pelea de Gran Torino y Sir Teye con el gnomo distrajo a Izuku del civil por un instante. Al menos, así lo pretendía. Al encontrar al gnomo frente a él, con la cabeza ladeada como si lo inspeccionara con sus ojos inexistentes, Izuku se quedó paralizado. Había algo inquietantemente espeluznante en un monstruo sin ojos que aparentemente lo inspeccionaba con el lenguaje corporal de un perro grande. Izuku planeaba volver a ayudar al civil a salir del coche cuando el gnomo rugió, un sonido profundo, gutural y cacofónico, con varias voces diferentes mezclándose en disonancia. Fue suficiente para helarle la sangre. Un momento después, el gnomo se lanzó hacia Izuku con una mano extendida. Gran Torino, por suerte, estaba allí para distraerlo momentáneamente con una ráfaga de patadas. Izuku arrancó el cinturón de seguridad del coche para poder sacar al conductor, pero antes de que pudiera sacarlo, Sir Teye estaba a su lado. Tienes que irte, Bastión, ya. Sir Teye mantuvo la vista fija en la pelea entre Gran Torino y el gnomo. Su voz era dura e indiscutible. Ese gnomo te persigue, por alguna razón. Gran Torino y yo podemos mantenerlo ocupado si te vas. Tienes pleno permiso para usar tu don como creas conveniente para escapar, solo prométeme que no dejarás que nada te distraiga. Y... prométemelo, Bastión, continuó Sir Teye, ignorando la intervención de Izuku. Que te evacuarás lo antes posible. Si tenemos razón sobre el creador de estos gnomos, entonces comprenderás por qué es imperativo que no te conviertas en un objetivo. Lo prometo. Izuku asintió con firmeza para demostrar que lo entendía. No había pensado en por qué uno de los gnomos podría estar tan interesado en él, pero en cuanto Sir Teye lo instó a pensar en lo que All for One podría estar planeando, se le ocurrieron todo tipo de escenarios desagradables. Bien. Ahora vete. El gnomo se apartó de Gran Torino un momento y se abalanzó sobre Izuku. Uno de los sellos lastrados de Sir Teye golpeó a la bestia en la rótula, haciéndola tropezar y caer al suelo brevemente. Vete.
Izuku no necesitó más indicaciones. No conocía muy bien la ciudad y, sin otra opción, simplemente corrió en dirección opuesta al Nomu, ignorando las calles principales y manteniéndose en los callejones siempre que podía. Mantuvo el 1 para todos al 10% para poder escapar lo más rápido posible. Mientras los sonidos de la pelea con el Nomu sin ojos se desvanecían tras él, Izuku se permitió un momento de esperanza de haber escapado. Sin embargo, al agacharse en el cuarto callejón de su escape, sus esperanzas se desvanecieron. En el suelo, frente a él, en medio del callejón, yacía Awase con el rostro cubierto de sangre. Frente a él, Stein, de pie sobre Rocklock, con la katana en alto, listo para apuñalar al héroe. Ni Rocklock ni Awase se movían, aunque ambos parecían estar vivos. Sin siquiera pensar en su promesa a Sir Nicteye, Izuku se abalanzó sobre el asesino en serie, con una patada destinada a desarmarlo. Desafortunadamente, con la prisa, Izuku hizo tanto ruido al patear que Stein pudo esquivar la patada y mantener su espada en la mano. Aún así, la patada impactó, enviando a Stein deslizándose por el callejón, pasando por Rocklock. ¿Qué tenemos aquí?, dijo el asesino en serie con voz áspera. Otro niño metiendo las narices donde no debe. Rocklock, síntesis, ¿están bien? Izuku decidió ignorar las provocaciones de Stein por el momento. No podría evacuarlos mientras Stein estuviera en el callejón, y necesitaba información y un momento para planificar. Estamos vivos, Bastión, pero no podemos movernos, gruñó Awase. Cuidado con las cuchillas. Ocurrió después de que me cortara. Probablemente sea una peculiaridad basada en la sangre. Es bueno saberlo, pero no necesariamente correcto. La parálisis aún podría deberse a armas envenenadas. Después de todo, nadie estaba completamente seguro de cuál era la peculiaridad de Stein. En cualquier caso, Izuku tenía aún más razones de las habituales para evitar las cuchillas del hombre. ¿Estás aquí para defender a este falso?, preguntó Stein, señalando a Rocklock. Estoy aquí para impedir que mates a alguien, sea falso o no, respondió Izuku. Estaba más que dispuesto a aprovechar el momento de distracción para seguir planeando. A pesar de que el 1 para todos corría por sus venas, Izuku era bastante pesimista sobre sus posibilidades de enfrentarse a Stein solo. Un héroe protege a todos, sin importar las circunstancias. Ajá. Bien dicho. Tienes una promesa, muchacho. Hazte a un lado y te dejaré vivir esta noche. Si no, serás sacrificado junto a estos dos impostores. Había un brillo de locura en los ojos de Stein mientras hablaba, como si creyera predicarle a una multitud mucho mayor. Sin embargo, eso significaba que no le estaba prestando toda la atención a Izuku. Aprovechó la situación y metió la mano en la funda donde guardaba su teléfono. Usando su memoria, cambió al chat grupal de su clase y envió su ubicación GPS a ciegas. No se sentía seguro de poder escribir un mensaje largo con claridad y esperaba que alguien cercano entendiera lo que decía. Poco después, el teléfono de Awase vibró con un nuevo mensaje y Izuku suspiró. Ojalá recibiera refuerzos pronto. Si me hiciera a un lado, no sería un héroe en absoluto, ¿verdad? ¿Qué te impediría matarme por ser un impostor entonces? Stein se echó a reír ante la pregunta de Izuku, con la risa de un loco. Absolutamente nada. Pero ahora te interpones entre mi presa y yo. Levantó su katana y la apuntó a Izuku. Así que ahora morirás.